Hola chicos, hola chicas. Hoy os voy a traer otra lectura, pero esta vez os voy a cambiar otra vez de libro. No acostumbro a hacerlo, ¿eh? Yo hasta ahora no me leía más de un libro a la vez, no veía más de una serie a la vez, era como una especie de reglas de mi religión privada con la cual me pongo el gorro ese. Pero para variaros un poco, para que no siempre estéis viendo los mismos libros, pues os voy a traer uno, aunque sea de el mismo autor, Isaac Asimov. En este caso es Breve Historia de la Química. Ya en la introducción, cuando habla de los libros de Asimov, me encanta porque hace la mezcla esa que os digo tanto que me parece una persona fascinante. O sea, me gustaría que estuviera en este tiempo, ¿no? Aunque hay personas así en este tiempo, seguramente en el pasado se ven como más guays, pero tiene como 6 o 7 libros que son El cercano oriente, La tierra de Canaán, los egipcios, los griegos, la República Romana, el Imperio Romano, Constantinopla, la Alta Edad Media y las Edades Oscuras. De estas tengo 2 o 3. El resto no. Los voy buscando de segunda mano que me cuesten muy baratitos porque si no te arruinas porque hice un montón de libros. Y luego de repente pues tiene Momentos estelares de la ciencia, Los lagartos terribles y otros ensayos científicos, o Estoy en Puerto Mártico sin Hilda, que son historias de ciencia ficción que normalmente publicaba en revistas de ciencia ficción, que no sé si hay ahora mismo, no me suena para nada verlas, pero que en aquel momento había, y ponían cuentos cortos que al final fue uniendo formando libros. Entonces os iré leyendo un poquito de cada. Igual ni siquiera es el último libro que compaginamos, pero volveré a leer alguno de los anteriores en algún momento, en alguna semana, ¿vale? Como no tengo previsto de momento dejar este canal, pues hay tiempo. Y os leo, intentaré que sea el capítulo entero, que es la antigüedad. La piedra y el fuego. Los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se servían de la naturaleza tal como la encontraban. El fémur de un animal de buen tamaño o la rama arrancada de un árbol eran magníficas garrotas. ¿Y qué mejor proyectil que una piedra? Con el paso de los milenios, los hombres primitivos aprendieron a tallar las piedras, dándoles un borde cortante o una forma que permitiera asirlas fácilmente. El siguiente paso consistió en unir la piedra a un astil de madera tallado para este propósito. Pero de todas formas, sus piedras talladas seguían siendo piedras y su madera tallada seguía siendo madera. Sin embargo, había ocasiones en que la naturaleza de las cosas sí cambiaba. Un rayo podía incendiar un bosque y reducirlo a un montón de cenizas y restos pulverizados, que en nada recordaban a los árboles que había antes en el mismo lugar. La carne, conseguida mediante la caza, podía estropearse y oler mal, y el jugo de las frutas podía agriarse con el tiempo o convertirse en una bebida extrañamente estimulante. Este tipo de alteraciones en la naturaleza de las sustancias, acompañadas, como a veces descubrían los hombres, de cambios fundamentales en su estructura, constituyen el objeto de la ciencia que hemos dado en llamar química. Y una alteración fundamental en la naturaleza y en la estructura de una sustancia es un cambio químico. La posibilidad de beneficiarse deliberadamente de algunos fenómenos químicos se hizo realidad cuando el hombre fue capaz de producir y mantener el fuego, lo que en términos históricos se conoce como descubrimiento del fuego. Tras este hallazgo, el hombre se convirtió en un químico práctico al idear métodos para que la madera u otro material combustible se combinase con el aire a una velocidad suficiente y producir así luz y calor, junto con cenizas, humo y vapores. Había que secar la madera y reducir a polvo una parte para utilizarla como yesca.
Había que emplear algún método, como el frotamiento, para alcanzar la temperatura de ignición y así sucesivamente. El calor generado por el fuego servía para producir nuevas alteraciones químicas. Los alimentos podían cocinarse y su color, textura y gusto cambiaban. El barro podía cocerse en forma de ladrillos o de recipientes y finalmente pudieron confeccionar cerámicas, piezas barnizadas e incluso objetos de vidrio. Los primeros materiales que usó el hombre eran universales, en el sentido en que se encuentran en cualquier parte: madera, hueso, pieles, piedras. De todos ellos, la piedra es el más duradero. Y los útiles de piedra tallada son los documentos más claros de que disponemos actualmente para conocer aquel dilatado periodo. Por eso hablamos de la edad de la piedra. Aún estaba el hombre en esta época de la piedra tallada cuando, unos 8000 años antes de Cristo, en la región que ahora conocemos como Oriente Medio, se introdujo un cambio revolucionario en la producción de alimentos. Hasta ahora, el hombre obtenía la comida cazando, igual que cualquier otro animal. Pero a partir de este momento, aprendió a domesticar y cuidar animales, disponiendo así siempre de comida abundante y segura. Y lo que es aún más importante, aprendió a cultivar las plantas. Como consecuencia de la acumulación de alimentos que trajeron consigo la cría de animales y la agricultura, se registró un importante aumento de la población. La agricultura exige fijar el lugar de residencia, y así nuestros antecesores construyeron viviendas, desarrollándose poco a poco las primeras ciudades. Esta evolución determina literalmente el comienzo de la civilización, pues esta palabra viene del término que en latín significa ciudad. Durante los 2 primeros milenios de esta civilización naciente, la piedra se mantuvo como material característico de los instrumentos, si bien se descubrieron nuevas técnicas de manufactura. Esta nueva edad de la piedra o neolítico se caracterizó por un cuidadoso pulido de la piedra. La alfarería fue otro de los factores que contribuyeron al desarrollo. Lentamente, los logros del Neolítico superior se extendieron fuera de la región de Oriente Medio. Hacia el 4000 a.C. aparecen características de esta cultura en el oeste de Europa. Pero en esta época las cosas ya estaban suficientemente maduras en Oriente Medio, Egipto y Sumeria, lo que hoy es Irak, para que se produjesen nuevos cambios. El hombre empezaba a servirse de unos materiales relativamente raros. Alentado por las útiles propiedades de estos materiales, aprendió a sobrellevar las incomodidades de una búsqueda tediosa y unos procedimientos complicados y llenos de contrariedades. A estos materiales se les conoce por el nombre de metales, palabra que expresa ella misma el cambio, ya que probablemente deriva del vocablo griego que significa buscar. Los primeros metales debieron de encontrarse en forma de pepitas, y con seguridad fueron trozos de cobre o de oro, ya que estos son de los pocos metales que se hallan libres en la naturaleza. El color rojizo del cobre y el trozo amarillo del oro debieron de llamar la atención, y el brillo metálico, mucho más hermoso y sobrecogedor que el del suelo circundante, incomparablemente distinto del de las piedras corrientes, impulsaban a cogerlos. Indudablemente, el primer uso que se dio a los metales fue el ornamental, fin para el que servía casi cualquier cosa que se encontrara: piedrecillas coloreadas, perlas marinas. Sin embargo, los metales presentan una ventaja sobre los demás objetos llamativos: son maleables, es decir, que pueden aplanarse sin que se rompan. La piedra, en cambio, se pulveriza, y la madera y el hueso se astillan y se parten. Esta propiedad fue descubierta por casualidad, indudablemente, pero no debió pasar mucho tiempo entre el momento del hallazgo y aquel en que un cierto sentido artístico llevó al hombre a golpear el material para darles formas nuevas que pusieran más de relieve su atractivo. Los artífices del cobre se dieron cuenta de que a este metal se le podía dotar de un filo cortante como el de los instrumentos de piedra, y que el filo obtenido se mantenía en condiciones en las que los instrumentos de piedra se mellaban. Posteriormente,
vieron como un filo de cobre romo podía volver a afilarse con más facilidad que uno de piedra. Solamente la escasez del cobre impidió que su uso se extendiera más, tanto en la fabricación de herramientas como en la de objetos ornamentales. El cobre se hizo más abundante cuando se descubrió que podía obtenerse a partir de unas piedras azuladas. Cómo se hizo este descubrimiento o dónde o cuándo es algo que no sabemos y que probablemente no sabremos jamás. Podemos suponer que el descubrimiento se hizo al encender un fuego de leña sobre un lecho de piedras en el que había algunos trozos de mineral. Después, entre las cenizas, destacarían pequeñas gotas de cobre brillante. Quizá esto ocurrió muchas veces antes de que alguien observara que si se encontraban piedras azules y se calentaban en un fuego de leña, se producía siempre cobre. El descubrimiento final de este hecho pudo haber ocurrido unos 4000 años antes de Cristo en la península del Sinaí, al este de Egipto, o en la zona montañosa situada al este de Sumeria, lo que hoy es Irán. O quizá ocurriera simultáneamente en ambos lugares. En cualquier caso, el cobre fue lo suficientemente abundante como para que se utilizara en la confección de herramientas en los centros más avanzados de la civilización. En una tumba egipcia que se ha encontrado una sartén con una antigüedad aproximada de 5200 años antes de Cristo. En el tercer milenio antes de Cristo se descubrió una variedad de cobre especialmente dura obtenida al calentar juntos minerales de cobre y de estaño, casi seguro que por accidente. A la aleación, término que designa la mezcla de dos metales, de cobre y estaño, se le llamó bronce, y hasta el año 2000 a.C. ya era lo bastante común como para ser utilizado en la confección de armas y corazas. Se han hallado instrumentos de bronce en la tumba del faraón egipcio Tetis, que reinó aproximadamente 3000 años antes de Cristo. El acontecimiento histórico más conocido de la Edad del Bronce fue la Guerra de Troya, en la que soldados con armas y corazas de bronce disparaban flechas con punta de este metal contra sus enemigos. Un ejército sin armas de metal estaba indefenso frente a los soldados de bronce, y los forjadores de aquella época gozaban de un prestigio semejante al de nuestros físicos nucleares. Bueno, igual en los años 70 cuando escribía él, claro. Eran hombres poderosos que siempre tenían un puesto entre los reyes, y su oficio fue divinizado en la persona de Hefaistos, dios mitológico de la fragua. Incluso hoy día, y no por casualidad, Smith o alguno de sus equivalentes es el apellido más común entre los pueblos de Europa, y lo que indica es que Smith es forjador o herrero. La suerte iba a favorecer de nuevo al hombre de la Edad de Bronce, que descubrió un metal aún más duro, el hierro. Por desgracia, era demasiado escaso y precioso como para poder usarlo en gran cantidad en la confección de armaduras. En efecto, en un principio, las únicas fuentes de hierro eran los trozos de meteoritos naturalmente muy escasos. Además, no parecía haber ningún procedimiento para extraer hierro de las piedras. El problema radica en que el hierro está unido mucho más firmemente, formando mineral, de lo que estaba el cobre. Se requiere un calor más intenso para fundir el hierro que para fundir el cobre. El fuego de leña no bastaba para este propósito y se hizo necesario utilizar el fuego de carbón vegetal, más intenso, pero que solo arde en condiciones de buena ventilación. El secreto de la fundición del hierro fue por fin desvelado en el extremo oriental de Asia Menor, y al parecer, en una época tan temprana como 1500 años antes de Cristo, los hititas, que habían levantado un poderoso imperio en Asia Menor, fueron los primeros en utilizar corrientemente el hierro en la confección de herramientas. Se conservan cartas que un rey hitita envió a su virrey, destacado en una región montañosa rica en hierro, fechadas aproximadamente en el 1280 a.C., y en las que se dan detalles inequívocos sobre la producción del metal. El hierro puro o hierro forjado no es demasiado duro,
Sin embargo, un instrumento o una armadura de hierro mejoraba al dejar que una cantidad suficiente de carbón vegetal formara una aleación con ese metal. Esta aleación, que nosotros llamamos acero, se extendía como una piel sobre los objetos sometidos a tratamiento y les confería una dureza superior a la del mejor bronce, manteniéndose afilados durante más tiempo. El descubrimiento en territorio hitita de la manufactura del acero marca el punto crucial en la metalurgia del hierro. Un ejército protegido y armado con hierro duro podía enfrentarse a otro ejército pertrechado de bronce con muchas probabilidades de vencer. Estamos en la edad del hierro. Los dorios, antigua tribu griega, equipados con armas de hierro, invadieron la península de Grecia desde el norte más o menos en el 1100 a.C. y gradualmente fueron venciendo a los pueblos micénicos que, pese a su más avanzada civilización, solo disponían de armamento de bronce. Otros grupos de hierro, de griegos, penetraron en Canaán, portando armas de hierro. Eran los filisteos, que tan importante papel juegan en los primeros libros de la Biblia. Frente a ellos, los israelitas permanecieron indefensos hasta que, bajo mando de Saúl, fueron capaces de fabricarse sus propias armas de hierro. No sé si me dará tiempo a leeros todo, pero voy con calma. El primer ejército abundantemente equipado con hierro de buena calidad fue el asirio, lo que le permitió, 900 años antes de Cristo, formar un poderoso imperio. Antes de que apuntaran los días gloriosos de Grecia, las artes químicas habían alcanzado un estado de desarrollo bastante notable. Esto era particularmente cierto en Egipto, donde los sacerdotes estaban muy interesados en los métodos de embalsamado y conservación del cuerpo humano después de la muerte. Los egipcios no solo eran expertos metalúrgicos, sino que sabían preparar pigmentos minerales y jugos e infusiones vegetales. De acuerdo con cierta teoría, la palabra Kemeya deriva del nombre que los egipcios daban a su propio país, Cam. Este nombre se usa también en la Biblia, donde en la versión del rey Jacobo se transforma en Ham. Por consiguiente, Kemeya puede ser el arte egipcio. Una segunda teoría, algo más apoyada en la actualidad, repito, años 70, hace derivar Kemeya del griego kumos, que significa el jugo de una planta, de manera que Kemeya sería el arte de extraer jugos. El mencionado jugo podría ser sustituido por metal, de suerte que la palabra vendría a significar el arte de la metalurgia. Pero sea cual sea su origen, Kemeya es el antecedente de nuestro vocablo química. Hacia el año 600 a.C., el sutil e inteligente pueblo griego dirigía su atención hacia la naturaleza del universo y la estructura de los materiales que lo componían. Los eruditos griegos o filósofos, amantes de la sabiduría, estaban más interesados en el porqué de las cosas que en la tecnología y las profesiones manuales. En resumen, fueron los primeros que, según nuestras noticias, se enfrentaron con lo que ahora llamamos teoría química. El primer teórico fue Tales, aproximadamente 640-546 a.C. Quizás existieron griegos anteriores a Tales e incluso otros hombres anteriores a los griegos, capaces de meditar correcta y profundamente sobre el significado de los cambios en la naturaleza de la materia, pero ni sus nombres ni sus pensamientos han llegado hasta nosotros. Tales fue un filósofo griego nacido en Mileto, Jonia, región situada en el Egeo, la costa oeste de lo que ahora es Turquía. Tales debió de plantearse la siguiente cuestión: si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de material azulado puede transformarse en cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia? ¿Es de piedra o de cobre? ¿O quizá es de ambas cosas a la vez? ¿Puede cualquier sustancia transformarse en otra mediante un determinado número de pasos, de tal manera que todas las sustancias no serían sino diferentes aspectos de una materia básica? Para Tales, la respuesta a la última cuestión era afirmativa, porque de esta manera podía introducirse en el universo un orden y una simplicidad básica.
Quedaba entonces por decidir cuál era esa materia básica o elemento. Tales decidió que este elemento era el agua. De todas las sustancias, el agua es la que parece encontrarse en mayor cantidad. El agua rodea la Tierra, impregna la atmósfera en forma de vapor, corre a través de los continentes y la vida es imposible sin ella. La Tierra, según Tales, era un disco plano cubierto por la semiesfera celeste y flotando en un océano infinito. La tesis de Tales sobre la existencia de un elemento a partir del cual se formaron todas las sustancias encontró mucha aceptación entre los filósofos posteriores. No así, sin embargo, el que este elemento tuviera que ser el agua. En el siglo siguiente a Tales, el pensamiento astronómico llegó poco a poco a la conclusión de que el cielo que rodea a la Tierra no es una semiesfera, sino una esfera completa. La Tierra, también esférica, estaba suspendida en el centro de una cavidad formada por la esfera celeste. Los griegos no aceptaban la noción de vacío y por tanto no creían que en el espacio que hay entre la Tierra y el distante cielo pudiera no haber nada. Y como en la parte de este espacio que el hombre conocía había aire, parecía razonable suponer que también lo hubiese en el resto. Tal pudo haber sido el razonamiento que llevó a Anaxímenes, también de Mileto, a la conclusión hacia el año 570 a.C. de que el aire era el elemento constituyente del universo. Postuló que el aire se comprimía al acercarse hacia el centro, formando así las sustancias más densas como el agua y la tierra. Por otra parte, el filósofo Heráclito, aproximadamente 540-475 a.C., de la vecina ciudad de Éfeso, tomó un camino diferente. Si el cambio es lo que le caracteriza al universo, hay que buscar un elemento en el que el cambio sea lo más notable. Esta sustancia para él debería ser el fuego, en continua mutación, siempre diferente a sí mismo. La fogosidad, el ardor, precedían todos los cambios. En la época de Anaxímenes, los persas invadieron las costas jónicas. Tras el fracaso de un intento de resistencia, el dominio persa se volvió más opresivo y la tradición científica entró en decadencia. Pero antes de derrumbarse, los emigrantes jonios trasladaron esta tradición hacia el oeste. Pitágoras de Samos, natural de una isla no perteneciente a Jonia, abandonó Samos en el 529 a.C. para trasladarse al sur de Italia, donde se dedicó a la enseñanza, dejando tras de sí un influyente cuerpo de doctrina. Empédocles, aproximadamente 490-430 a.C., nacido en Sicilia, fue un destacado discípulo de Pitágoras, que también trabajó en torno al problema de cuál es el elemento a partir del cual se formó el universo. Las teorías propuestas por sus predecesores de la escuela jónica lo pusieron en un compromiso, porque no veía de qué manera iba a decidirse por una o por otra. Pero ¿por qué un solo elemento? ¿Y si fueran 4? ¿Podían ser el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes, el agua de Tales y la tierra que añadió el propio Empédocles? Aristóteles, el más influyente de los filósofos griegos, aceptó esta doctrina de los 4 elementos. No consideró que los elementos fuesen las mismas sustancias que les daban nombre. Es decir, no pensaba que el agua que podemos tocar y sentir fuese realmente el elemento agua. Simplemente es la sustancia real más estrechamente relacionada con dicho elemento. Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de 2 pares de propiedades opuestas: frío y calor, humedad y sequedad. Las propiedades opuestas no podían combinarse entre sí. De este modo se forman 4 posibles parejas distintas, cada una de las cuales dará origen a un elemento. Calor y sequedad originan el fuego, calor y humedad el aire, frío y sequedad la tierra, frío y humedad el agua. Sobre este esquema avanzó todavía un paso más al afirmar que cada elemento tiene una serie de propiedades específicas que le son innatas. Así es propio de la tierra el caer, mientras que en la naturaleza del fuego está el elevarse. Sin embargo, los cuerpos celestes presentaban características que parecían diferentes de las sustancias de la Tierra. En lugar de elevarse o caer, estos cuerpos daban la impresión de girar en círculos inalterables alrededor de la Tierra.
Aristóteles supuso que los cielos deberían estar formados por un quinto elemento que llamó éter, término que proviene de una palabra que significa resplandecer, ya que lo más característico de los cuerpos celestes es su luminosidad. Como los cielos no parecían cambiar nunca, Aristóteles consideró el éter como perfecto, eterno e incorruptible, lo que lo hacía muy distinto de los 4 elementos imperfectos de la Tierra. Esta teoría de los 4 elementos impulsó el pensamiento de los hombres durante 2000 años. Si bien ahora está ya muerta, al menos en lo que a la ciencia se refiere, todavía pervive en el lenguaje corriente. Por ejemplo, hablamos de la furia de los elementos cuando queremos expresar que el viento y las nubes se manifiestan violentamente por efecto de la tormenta. En cuanto al quinto elemento, se vio transformado por lengua latina en la quinta esencia, y cuando hablamos de la quinta esencia de algo, queremos indicar que se encuentra en el estado más puro y concentrado posible. Estamos en realidad invocando la perfección aristotélica. Otro importante tema de discusión encontró un amplio desarrollo entre los filósofos griegos: el debate sobre la divisibilidad de la materia. Los trozos de una piedra partida en dos, incluso reducida a polvo, siguen siendo piedra, y cada uno de los fragmentos resultantes puede volver a dividirse. ¿Estas divisiones y subdivisiones pueden continuar indefinidamente? El jonio Leucipo parece que fue el primero en poner en tela de juicio la suposición aparentemente natural que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos aún más pequeños. Leucipo mantenía que finalmente una de las partículas obtenidas podía ser tan pequeña que ya no pudiera seguir dividiéndose. Su discípulo Demócrito, afincado en Abdera, ciudad del norte del Egeo, continuó en esta línea de pensamiento. Llamó átomos, que significa indivisible, a las partículas que habían alcanzado el menor tamaño posible. Esta doctrina, que defiende que la materia está formada por pequeñas partículas y que no es indefinidamente divisible, se llama atomismo. Demócrito supuso que los átomos de cada elemento eran diferentes en tamaño y forma, y que eran estas diferencias las que conferían a los elementos sus distintas propiedades. Las sustancias reales que podemos ver y tocar están compuestas de mezclas de átomos de diferentes elementos, y una sustancia puede transformarse en otra alterando la naturaleza de la mezcla. Todo esto tiene para nosotros un indudable aire de modernidad, pero no debe olvidarse que Demócrito no apeló a la experimentación para corroborar sus afirmaciones. Los filósofos griegos no hacían experimentos, sino que llegaban a sus conclusiones argumentando a partir de los primeros principios. Para muchos filósofos, y especialmente para Aristóteles, la idea de una partícula de materia no divisible en otras menores resultaba paradójica y no la aceptaron. Por eso la teoría atomista se hizo impopular y apenas se volvió a tener en cuenta hasta 2000 años después de Demócrito. Sin embargo, el atomismo nunca murió del todo. Epicuro, 342-270 a.C., lo incorporó a su línea de pensamiento, y el epicureísmo, madre mía lo que soltaba ahí, se granjeó muchos seguidores en los siglos siguientes. Uno de ellos fue el poeta romano Tito Lucrecio Caro, conocido simplemente por Lucrecio. Expuso la teoría atomista de Demócrito y Epicuro en un largo poema titulado De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Muchos lo consideran el mejor poema didáctico jamás escrito. En cualquier caso, mientras que los trabajos de Demócrito y Epicuro perecieron, quedando apenas unas pocas citas sueltas, el poema de Lucrecio sobrevivió íntegro, preservando los hallazgos del atomismo hasta nuestros días, en que los nuevos métodos científicos se incorporaron a la lucha y la conducen a la victoria final. Pues nada, espero que os haya gustado. Iba a hacer alguna aclaración sobre el libro, pero yo creo que con la lectura ya es suficiente. Hasta otra.